hemos hablado más veces, es un tema que sale recurrentemente. A veces, cuando hablamos de otros temas, sale también este, porque es algo que nosotros le damos mucha importancia, ¿eh? Entonces, muchas de las cosas o algunas de las cosas que voy a decir, pues seguramente las habéis oído, las habéis escuchado ya. Pero en este último verano hemos tenido muchísimas preguntas sobre este tema. Es decir, no os imagináis cuántas veces en la gente que ha venido a visitarnos, en gente que nos hace preguntas, en consultas que se nos hacen, pues a lo mejor a través de internet o de cualquier otra cosa, cómo sale este tema del acompañamiento, ¿vale? Así que, teniendo en cuenta no solamente la comunidad, sino la comunidad, digamos, virtual de internet, que nos sigue, que cada vez es mayor, había pensado que sería interesante tocar el tema del acompañamiento de una manera un poco sistemática, ¿vale? Vaya preparación, parezco a Billy Graham. Entonces, como digo, quería hacer primero una especie de exposición así general, con los principios claros, y después me gustaría mucho que se pudieran responder a preguntas, ¿vale? Que algunas preguntas pudiéramos hacerlas aquí y también responderlas aquí si es posible, ¿de acuerdo? Así que sentiros libres, incluso ya sabéis que a mí cuando estoy hablando me gusta que me interrumpan, ¿vale? Para preguntar alguna cosa antes de que se nos pase y nos vaya el santo al cielo. Mirad, se habla mucho, sobre todo en los ambientes relacionados con la nueva evangelización, se habla mucho, últimamente se habla muchísimo del acompañamiento espiritual, de la dirección espiritual, y gracias a nuestra, yo creo que a nuestra positiva influencia también del discipulado. Discipulado es una palabra que suele utilizarse más hasta ahora en los ambientes evangélicos, porque viene del inglés, discipleship. Pero a mí me parece que es una palabra muy, muy buena. Y yo lo que noto es que hay bastante confusión entre unos términos y otros términos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre dirección espiritual y discipulado? ¿O qué diferencia hay entre mentoreo y acompañamiento? ¿Vale? Yo creo que estas palabras no tienen ninguna diferencia porque se usan de forma simultánea y para referirse a las mismas cosas. Por ejemplo, una persona puede decirte que tiene un acompañante espiritual y otra persona a esa misma relación la llama dirección espiritual. Y si es una persona evangélica, pues a lo mejor dice que tiene un mentor, ¿vale? Para aclararnos, yo definiría el acompañamiento de la siguiente manera, y lo voy a leer, para que sea una definición. Yo lo definiría como la relación con una persona más experimentada en la fe, que nos anima, que nos enseña, que nos corrige y que nos exhorta, con el objetivo de crecer en Cristo. Si leéis en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2, él aconseja a Timoteo eso. Aconseja, incluso amenaza, corrige, exhorta, anima. ¿Por qué? Porque esas cosas son necesarias. Cuando tú decides seriamente entregar tu vida a Dios, es necesario que alguien te anime. Hoy en día está muy de moda el coaching. ¿El coaching qué es? El coaching es una especie de relación que tú tienes con un coach, con un entrenador, y esa persona lo que hace es animarte, ayudarte a aclararte ciertas cosas y sobre todo, la diferencia entre el coaching y la psicología sería que la psicología intentaría curar o cambiar algunas cosas que están mal en ti. El coaching intenta sobre todo que tú consigas tus objetivos, quitar los obstáculos que se interponen entre tus objetivos y tú. Bien, el acompañamiento entonces sería el proceso que tú estableces con una persona y que intenta quitar los obstáculos entre tu crecimiento espiritual y tú. El acompañamiento está hecho para que tú crezcas hasta un cierto nivel, ¿vale? Luego hablamos de cuál es ese nivel. Yo creo que hay un momento a partir del cual el acompañamiento tiene que ser sustituido por la dirección espiritual. Y lo voy a explicar un poquitín más, con más claridad después. Es decir, un acompañamiento es algo que intenta coger a una persona
recién convertida o que no ha conseguido determinados niveles en la fe y llevarla a esos niveles. Luego, el acompañamiento tiene una metodología, claro, pero en eso no nos podemos entretener aquí porque sería muy largo. Pero ese proceso de estar al lado de una persona y ayudarla a conseguir ese estado de madurez es fundamental. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguirlo solo. ¿Por qué? Porque las presiones en contra son muy grandes. ¿Por qué? Porque las tentaciones son muy grandes. Es muy difícil. ¿Qué es que unos futbolistas no pueden entrenarse solos? Hombre, por poder sí pueden. Yo no creo que a un tío que lleva 14 años en el Real Madrid como Casillas, cuando sale a entrenarse, tengan que explicarle lo que tiene que hacer. Ya lo sabrá de memoria lo que tiene que hacer. Ahora toca estiramientos, ahora toca flexiones, ahora toca fondo, ahora toca pelota, ahora no. Ya lo sabrá. Pero es importante que tenga alguien ahí. Que tenga alguien ahí que continuamente le esté motivando, que le esté animando y que le esté corrigiendo. ¿Hay diferencia entre ser acompañado y no ser acompañado? Muchísima. La misma que hay entre aprender solo algo y que te enseñe a alguien que sabe hacerlo. Yo siempre pongo el ejemplo de la guitarra. Tú puedes aprender a tocar la guitarra solo, puedes llegar a tocar muy bien solo, pero es muy difícil que tú subas de un determinado nivel si alguien no te ha enseñado antes. A no ser que tengas un talento absolutamente fuera de lo común, como es el caso, por ejemplo, de Paco de Lucía, pero yo leí una vez una declaración en que él decía, sí, yo he llegado a tocar piezas complicadas, pero a base de un esfuerzo extraordinario. ¿Por qué? Porque para sacar un acorde que yo interpreto de oído, tengo que estar poniendo los dedos 15 minutos, en tanto que si supiera leer una partitura, lo vería, plum, y pondría los dedos. Esa es la diferencia entre que te hayan enseñado bien o que no te hayan enseñado. De hecho, a veces, si aprendes solo ciertas habilidades, te vas a quedar mucho más abajo de lo que podrías haber llegado. Necesitas un entrenador. A ver, si te tomas las cosas en serio. Si tú quieres jugar al fútbol en serio, quieres tocar la guitarra en serio, quieres dominar ciertas habilidades en el ámbito de la empresa o en el ámbito... Alguien te tiene que enseñar. Tú puedes aprender, pero hay alguien que tiene que enseñarte ciertas cosas. Eso sería un acompañante. O un mentor. A mí la palabra mentor me gusta mucho. Es muy americana, pero me gusta mucho porque es breve y además creo que es muy respetuosa. ¿Vale? El acompañamiento parece que es que alguien te acompaña, ¿no? Va detrás de ti siempre acompañándote. ¿De acuerdo? Bueno, el acompañamiento o la sesión de acompañamiento no es un lugar donde desahogarse. No es un sitio donde yo voy a contarle a alguien, pues, lo que sufro, lo mal que estoy, lo que yo me peleo con mi marido, lo que sea. Todas esas cosas pueden hablarse en el acompañamiento. Pero el fin del acompañamiento no es que tú te desahogues. El fin del acompañamiento es que tú crezcas. Para desahogarte tienes a los amigos y tienes a los hermanos. Un amigo es la persona que te escucha el problema o la debilidad que tú tienes por enésima vez y te sigue aguantando porque te quiere, porque te aprecia, porque te acepta. Pero esa no es la función del acompañamiento. Alguien dice, es que estoy muy mal, muy deprimido, voy a hablar con mi acompañante. No. No. Es como si yo digo, no, yo estoy muy deprimido, voy a hablar con mi profesora de guitarra. Bueno, a lo mejor puedes hablar algo, pero es que no, el fin no es ese. Sí, ya sé que en la vida espiritual tiene más que ver con los estados de ánimo que tocar la guitarra, pero no. Pongo un ejemplo un poco extremo para que lo entendáis. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Vale? Un acompañante no tiene sentido cuando hay estancamiento espiritual. Cuando una persona está estancada espiritualmente, normalmente cuando una persona está estancada espiritualmente es porque hay un paso en la fe que se niega a dar. ¿Vale? Cuando una persona queda estancada, es inútil acompañarla. Si yo he llegado aquí y para llegar aquí tengo que dar un paso y no quiero darlo, todas las sesiones de acompañamiento que yo tenga a partir de ese momento van a ser inútiles. Si, por ejemplo, yo soy un atleta y quiero bajar mi marca, por ejemplo, de correr, un segundo, y mi entrenador me dice, mira, para
para bajar tu marca un segundo tienes que hacer determinadas cosas. Os voy a poner un ejemplo. Novak Djokovic, ¿no? Que ahora mismo es el tenista número 1 del mundo. Este hombre, cuando empezó a destacar, es un tío que tiene mucho talento natural, pero durante bastantes años estuvo en una zona del ranking alta, pero sin asaltar nunca los 5 primeros puestos. Y la razón era, ¿sabéis cuál? Que se ahogaba en los partidos. En un partido de alto nivel contra Nadal o contra Federer, se ahogaba. O sea, si no ganaba en los 3 primeros sets, meterse un partido de 5 sets, que es muy normal en torneos importantes, tenía el partido perdido. Se ahogaba, se cansaba y llegaba un momento en que ya no daba pie con bola. Y bueno, aún así tenía un buen nivel porque era un tío bueno. Es decir, estar entre los 5 o 10 primeros es la caña en el mundo del tenis, ¿no? ¿Sabéis cómo cambió su situación? Porque un día lo vio jugar por la televisión un nutricionista deportivo. Y se puso en contacto con él. Y le dijo, ¿sabes por qué te ahogas en los partidos? El otro le dijo, no, yo me entreno, meto muchísimas horas de fondo, hago muchísima gimnasia, mucho gimnasio y a pesar de todo me ahogo. Y el otro tío le dijo, no te ahogas por falta de entrenamiento ni por falta de fondo, te ahogas porque comes mal. ¿Cómo mal? Dice, sí, dame tu dieta. Es que no necesito casi ni mirarla, dame tu dieta. Bueno, pues yo como esto y tal. El tío dijo, no, esto no es así, que hay demasiado azúcar, demasiados hidratos. Esto te está matando, te está privando que subas un escalón más. Tienes que cambiar completamente tu alimentación. Djokovic podría haber hecho, quita. Me merece la pena. A mí me gustan mucho las pizzas y el goulash serbio y ya está, no voy a cambiar mi alimentación. Bien, pues vale. A partir de ese momento, el nutricionista tendría que haberle dicho, bueno, muchacho, pues tanto gusto y si cambias de opinión me llamas. Yo desde luego no voy a perder el tiempo contigo. Lo que tú tienes que hacer para crecer es dar este paso. Si no le quieres dar, yo ya no te puedo ayudar. Pero Djokovic cambió su alimentación y entonces sí, efectivamente dio ese paso. Hoy es el mejor tenista del mundo, sin ninguna duda. ¿Vale? Es un ejemplo muy gráfico, pero que nos puede servir. Cuando en el acompañamiento una persona se atasca, porque tiene clarísimo el paso que tiene que dar, pero no quiere darle, no hay nada que hacer. En ese momento hablemos de decir, bueno, mira, lo dejamos, ¿por qué? Porque me estás haciendo perder el tiempo como acompañante. ¿Vale? Esto es una cosa que puede resultar muy dura, pero es así. Cuando una persona en 6 meses, en un año, no alcanza el objetivo y no cambia, es por algo. Siempre es por algo. Hay que discernir por qué es. Que no suele ser difícil, además. Cuando uno no crece espiritualmente, siempre es por culpa de uno. Siempre. Es verdad que cada uno, lo dice el Evangelio, tenemos una medida. Una espiga dio 30, otra dio 100 y otra dio... Vale, perfecto. Pablo habla de la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual. Perfecto. No todo el mundo tiene por qué ser Santa Teresita de Lisieux. Pero sí que todo el mundo tiene un fruto que tiene que dar. El Señor dio a unos un talento y a otros le dio 5. Pero tú, según el talento que tienes, tengas 1, tengas 5, tengas 20, tienes que rendir según lo que te dieron. Si no rindes lo que te dieron, dado que la gracia no te va a faltar, la culpa es tuya, porque Dios siempre te va a dar la gracia suficiente y va a poner a las personas necesarias para que tú puedas llegar a donde Él te designó que llegases. Incluso si no tienes las personas necesarias, esto lo dice nuestra santa patrona, Teresita de Lisieux lo dice. Ella dice, las almas que aman verdaderamente a Dios y que tienen la desgracia, como le pasó a ella, de no tener un confesor o de no tener un director espiritual que la entendía, porque no la entendía nadie, el propio Jesús las dirige. Y es verdad. Teresa de Lisieux es una honrosísima excepción. A Teresa de Lisieux no la acompañó nadie porque ni de lejos tuvo nunca nadie a su alrededor que se pudiera acercar a su talla espiritual. Tuvo esa mala pata. Ni su hermana, ni la madre Gonzaga, que fue su primera superiora, su hermana lo fue después, ni ninguna de las maestras de novicias, ni ninguno de sus confesores, su corta vida, porque murió a los 24 años, estuvieron jamás a la altura de entender lo que le pasaba. No la entendió nadie. ¿Por qué llegó a ser doctora de la Iglesia y santa universal? Bueno, pues porque, como dice ella, yo puse de mí, y además ella era consciente, porque además de santa era lista. Dice, yo puse de mí lo que pude. Y claro, Dios no te va a pedir, oye, pues si tú no puedes, no puedes. En aquella época una monja carmelita no podía buscarse un director espiritual en París.
¿Eh? Cuando no creces espiritualmente es por tu culpa. Mira a ver qué pasa. Pero ahí el mentor no tiene nada que hacer y nadie tiene derecho a hacer perder el tiempo a los demás. Cuando claramente uno tiene que cambiar. Es decir, cuando una persona no quiere dar un paso, la relación de mentoreo tiene que terminar, o de acompañamiento. ¿Vale? A ver, tampoco tiene que ser la noche a la mañana y decir, ¿no quieres cambiar? No nos volvemos a ver. Puedes quedar unas cuantas hasta que eso esté claro, pero una vez que está claro por ambas partes, o por lo menos por parte del acompañante, dices, adiós, muy buenas. Yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Y puede parecer duro, pero no lo es. De hecho, es lo mejor que le puedes hacer a la persona. Si tú sigues acompañando a alguien que realmente está atascado por su culpa, no le estás haciendo un favor, lo que estás haciendo es justificando su actitud y impidiéndole crecer. ¿Vale? Bueno, el acompañamiento es una parte esencial del proceso de discipulado. ¿Qué diferencia hay entre acompañamiento y discipulado? El acompañamiento es una parte y el discipulado es el todo. Discipulado es lo que convierte a un recién convertido en un discípulo. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso es el acudir a las oraciones, el frecuentar los sacramentos, el orar privadamente en tu casa, el leer la palabra de Dios, el alimentarte de lecturas espirituales, el escuchar a los hermanos, el rozarte con ellos y el acompañamiento. Todas esas cosas juntas ayudan a que una persona pase de ser un recién convertido, lo que San Pablo denominaba un niño espiritual, a ser un cristiano maduro o más o menos maduro. El acompañamiento es una parte del proceso discipulado. Yo pienso que la más importante, porque es la más centrada en la persona y la más incisiva, ¿vale? Las otras son más periféricas, no las que tienen que ver, por ejemplo, con la piedad personal. Obviamente, si tú no oras, si tú no tienes vida de oración y tú no practicas los sacramentos, tu crecimiento espiritual se va a ver prácticamente impedido. ¿Eh? Es como si tú quieres crecer y no comes. Pues bueno, es que tienes que comer, tienes que alimentarte, ¿vale? Esta es la diferencia entre acompañamiento y discipulado. Yo creo que es bastante clara. De todas formas, si alguna cosa que digo alguien no la entiende, levanta la manita, yo corto el rollo y le contesto. ¿Vale, Claudia? ¿Sí? Vale. Tú atenta, ¿eh? Atenta. El acompañamiento, sobre todo, tiene que llevar a la persona al punto esencial a partir del cual se empieza a crecer, que es el conocimiento de tu propia realidad. ¿Vale? La mayor parte de las personas, o muchas personas, viven y mueren sin saber quiénes son. Viven con una idea de sí mismos equivocada, engañada. ¿Vale? Y eso es muy grave. Yo recuerdo una vez el caso de que un famoso pintor, otro pintor, le enseñó un cuadro y le dijo, mire mi cuadro, maestro. ¿Qué le parece? Sinceramente, dígame, ¿le parece bueno o le parece malo? Y el pintor le dijo, pues mira, me parece que no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo, no es nada. Eso es muy fuerte. No es nada. Eso no es un cuadro, no es una obra de arte. Podría ser una obra de arte mala, técnicamente mal hecha, pero con algo. No es nada, no tiene nada. Como dice Antonio Machado en su célebre poema, ¿no? Dice, no es un fruto maduro ni podrido, es una fruta vana. Eso es muy fuerte, ¿vale? Muchos cristianos corremos el riesgo de ser eso. No somos frutos maduros ni podridos, somos frutas vanas, no somos nada. Uno debe saber quién es. Para uno saber quién es, no tiene que tener miedo a saber quién es. Y tiene que entender una cosa muy importante, y es que Dios solamente puede trabajar contigo a partir de lo que eres, no a partir de lo que no eres. La única gente con la que Jesús no pudo durante su ministerio en la tierra fue con los fariseos. ¿Es que los fariseos eran peores que la gente con la que se rodeaba Jesús? No, no eran peores. No eran peores.
De hecho, los fariseos, que son los antecesores de los hasidim actuales, eran gente virtuosa. Y muchos fariseos buscaban a Dios. Pero tenían un problema que no tenía la otra gente que rodeaba a Jesús. Y es que la otra gente que rodeaba a Jesús sabían quiénes eran. Y los fariseos no. La gente que rodeaba a Jesús, prostitutas, publicanos, pecadores, celotes, etcétera, etcétera, eran pecadores. Lo sabían porque desde que eran pequeñitos, en la sociedad de Israel se les había indicado que ellos eran pecadores. No tenían nada que esconder. Un publicano era evidentemente un pecador. Una prostituta era evidentemente una pecadora. No podía ocultarlo. Tenía que vivir con eso. Si tú eras curtidor y te dedicabas a fabricar sandalias, que todos los judíos llevaban por otro lado, eras un pecador, porque tenías que manejar la piel de animales muertos, con lo cual estabas en un estado de permanente impureza. Y no te podías ocultar. Es curioso, cuando en el libro de los Hechos nos dice que Pablo se hospeda en casa de Simón el curtidor, justo antes de encontrarse con los gentiles y ir a casa de Cornelio. Este es un hecho muy interesante en los Hechos, ¿vale? Pero los fariseos no. Los fariseos la gente los consideraba santos y eran igual que los otros, pero no lo sabían. Y Jesús decía, si reconocierais que estáis ciegos, como los otros, no pasaría nada, pero como decís que veis, no puedo hacer nada por vosotros. El médico solamente puede curarme si yo voy a él, si reconozco que estoy enfermo. Pero si no reconozco que estoy enfermo, no hay nada que hacer conmigo. Estoy condenado. Tenemos que partir de lo que somos. Y una de las funciones principales del acompañamiento es que la persona se dé cuenta de quién es. ¿Y de quién te vas a dar cuenta que eres? De que eres un pobre desgraciado. De que eres un pobre desgraciado, de que hay pocas cosas puras en ti, poquitas. Tú puedes comerte la cabeza con lo que quieras, tú puedes engañar a los demás y hasta puedes engañarte a ti mismo, pero a Dios no le puedes engañar y a las leyes de Dios tampoco. Hasta que tú no te des cuenta de que eres un pobre de solemnidad, aunque seas el Papa, tú eres un pobre de solemnidad delante de Dios. Hasta que tú no partas de tus defectos, hasta que tú no partas de tu pecado, de tus inclinaciones al mal, hasta que no las reconozcas, las mires frente a frente y digas, sí, soy así, no vas a poder experimentar el amor de Dios y no vas a crecer una milésima de milímetro. Todo lo que hagas en una base diferente a esa va a ser polvo, mentira. Y de esto hay mucho en la Iglesia. Yo a veces me encuentro con algunos casos con personas que hablas con ellas 5 minutos y yo me quedo asustado. Asustado, decir, esta persona no sabe quién es. O sea, no sabe quién es, literalmente. Pobre hombre. Pobre hombre sobre todo si tiene cierto poder espiritual y sobre todo si tiene gente a su cargo. Esa gente es letal. Es letal porque es que no sabe cómo manejar su propia vida. Todo lo que viven es una mentira. Todo. Aunque digan cosas de verdad, lo que viven es una mentira. Por eso Jesús decía, haced lo que digáis, pero no viváis como viven ellos. ¿Vale? Cuando una persona llega a un estado en el que alcanza el primer estadio de la madurez cristiana, vamos a ver, esto hice antes una referencia. Yo creo que hay un estadio de la madurez cristiana al que es preciso llegar, y es el estadio al que tenemos que llevar a la gente. Es el fin del discipulado. ¿Cuál es ese estadio? Los antiguos cristianos, no sé dónde lo oí o lo leí, una vez decían, es cuando una persona obra la virtud sin esfuerzo. Bueno, eso no pasa nunca, ¿no? Obrar la virtud sin esfuerzo. Siempre hay un esfuerzo que es necesario. Yo definiría el estadio, digamos, el primer estadio de la madurez cristiana cuando una persona cumple 3 cosas, habitualmente, que son no pecar mortalmente. El pecado mortal, ya sabéis que es una ruptura con Dios y con los demás, en la cual tiene que haber
una materia grave, una advertencia plena y un consentimiento pleno. Es decir, yo hago una cosa que objetivamente es grave, que es una cosa realmente seria, yo me doy cuenta perfectamente de que estoy haciendo una cosa que es grave y consiento plenamente, tengo plena libertad, no me obliga a nadie, ni las circunstancias, ni nadie me pone una pistola en la cabeza. Lo hago porque quiero, porque soy libre. Si se dan esas tres cosas a la vez, estamos hablando de un pecado mortal, que es una cosa muy gorda, muy gorda, muy gorda. Dios, yo siempre le pido a Dios, Dios me libre de caer en una cosa así. Y si caes, arregla las cosas rápidamente. Ve a confesarte lo antes que puedas y haz un acto de contrición perfecto lo antes que puedas y pídele perdón a Dios, que te va a perdonar automáticamente. Pero es una cosa seria. Un pecado grave, un pecado así, es una cosa seria. No es algo, y es algo que nos daña, y es algo que tiene consecuencias. No es algo trivial con lo que podamos jugar. ¿No? Hay gente que dice, no, lo hago, me confieso y ya está. No te confiesas y ya está. Es como si tú dices, no, yo cojo, me corto las venas, voy al hospital, me cosen y ya está. No, ya está, ¿no? ¿Cómo que ya está? Esa herida, vale, está curada, pero las consecuencias de la herida las vas a tener ahí. Tú no puedes hacer eso sistemáticamente. Eso destroza tu vida espiritual. ¿Vale? Tan es así que la iglesia primitiva tuvo un problema gordísimo, porque muchos cristianos no tenían claro que una vez que tú te habías bautizado y habías obtenido la gracia, pudieras volver a reconciliarte si habías cometido un pecado de ese tipo. No lo tenían claro. Es decir, hubo grandísimas discusiones en la iglesia y hubo herejías, ¿no? Por ejemplo, los montanistas fueron un grupo en la iglesia que no aceptaban esa reconciliación. No, una vez que tú has cometido un adulterio, que has cometido un crimen, que has cometido idolatría, un pecado grave, y que lo has hecho conscientemente, no tienes lugar en la iglesia ya. Porque la gracia que recibiste la has rechazado. Bueno, luego ya la iglesia matizó y dice, bueno, no, se puede pedir perdón y se puede... Pero esto es una cosa muy seria. Esto es una cosa muy seria, ¿vale? Ya sé que hoy en día hablar de esto no es políticamente correcto. Quizás porque durante muchos años se está hablando de pecado mortal... Pero hay que volver a hablar, porque las cosas son como son, y porque lo que hace daño, hace daño. Y puedes llamarlo pecado mortal o puedes llamarlo puturru de foie. Vamos a ver, si yo cojo a alguien, yo es un ejemplo que pongo a mis alumnos y les hace mucha gracia, ¿no? Si yo voy a alguien y ¡pas!, le pego una torta, y me dice, ¡ay, por qué me has dado una torta! Digo yo, no te da una torta. He hecho una presión, quizás indebida, sobre la parte derecha de tu rostro. Así que vamos a hablar las cosas bien, por Dios. Y otro le da, vale... Pues me has dado un tortazo que te quedas con la torta. Alguien dice, no, vamos a hablar de pecado, vamos a hablar de error. Bueno, lo que tú quieras. Vale, pero te quedas con la torta. ¿Vale? Bien. La segunda cuestión, si la primera es no pecar mortalmente, la segunda cuestión de la madurez cristiana, a la que nos tiene que ver el acompañamiento, es no contrariar conscientemente la voluntad de Dios. Es decir, esto lo explica muy bien Santa Teresa, dice, ¿cómo ha de ser, Dios mío, algo así, que rey tan grande y poderoso me diga una cosa y yo sepa cuál es y le diga que no y le desobedezca? Es decir, yo sé que Dios quiere que haga esto y yo digo, sí, yo sé que tú quieres que yo haga esto, pero ahora yo voy a hacer lo otro, porque me da la gana. No, yo me puedo equivocar, eso sí, pero nunca voluntariamente. Es decir, es cuando una persona dice, mira, yo creo que Dios me pide esto, pero yo voy a hacer lo otro. Es decir, no, yo voy a intentar hacer siempre lo que yo creo que tengo que hacer, lo que mi conciencia me dice que tengo que hacer, lo que yo creo que Dios dice que tengo que hacer. Si me cuesta, me cuesta, pero yo lo voy a intentar. ¿Vale? Y la tercera cuestión es ser una persona de paz. Cuando una persona es cristiana, es una persona de paz. ¿Qué es ser una persona de paz? Una persona de paz es la que habitualmente actúa de forma redentiva en cada situación. ¿Qué es actuar de forma redentiva en cada situación? Aportar paz. Hay veces que hay un problema y va un cristiano, ¿no? Y el problema crece. Es lo que dice el chiste de Gila, ¿no? Vi a 3 que estaban pegando a uno y fui entre los 4, le pegamos una paliza. Hombre, no, se trata de que tú lo que tienes que hacer es aportar paz. Es decir,
Todos tenemos conflictos y tenemos discusiones y vale, pero que normalmente no seas una persona follonera, que normalmente crees paz a tu alrededor, que trates bien a la gente, que pues si hay una crítica, en vez de echarle más fuego, pues cállate la boca. Si en vez de poner pingando a alguien, puedes decir algo bueno, pues hazlo. Si están todos hablando mal de alguien y tú no puedes decir nada bueno, pues por lo menos cállate la boca, ¿no? Intenta quitarle hierro a las cosas, intenta ayudar a los demás, intenta actuar redentivamente en cada situación. Redentivamente. Yo esto lo escuché una vez y me gustó mucho esta expresión. Actuar redentivamente. Actuar como Jesús lo haría. Es decir, en esta situación, ¿Jesús qué haría? ¿Criticaría a esta persona? ¿Se enfadaría? ¿Echaría pestes? ¿O no? Bueno, pues eso. Cuando una persona consigue estas tres cosas, no cometer pecados mortales, por lo menos si lo hace muy, muy, muy esporádicamente. Mucho. 2. Intenta hacer la voluntad de Dios dentro de las luces que tiene, siempre que puede. Y 3. Es una persona que, bueno, pues que actúa bien, que trae buenas cosas a su alrededor. Este es el primer estadio de la madurez cristiana. Eso es lo que hay que intentar conseguir. Ahí hay que llegar. Hay que llegar ahí. Cuando una persona llega ahí, se considera que es una persona madura. Esto era lo que se exigía antiguamente para el bautismo, Si no tenías esto, en una primitiva comunidad no te bautizaban. Y podías ser catecúmeno toda tu santa vida. Ahora, bueno, como ya nos bautizan de pequeños, ya esto es una cosa que hay que ganar. Pero yo os digo una cosa, hasta que no tengamos personas así en nuestra iglesia, olvidaros de nueva evangelización y de gaitas gallegas, Esto es primero que la nueva evangelización. O mejor dicho, este es el objetivo de la nueva evangelización. Si tú no tienes... a mí me decía una vez una persona, dice, no, es que en nuestra parroquia el proceso de evangelización no funciona bien porque es que la gente, los líderes están todo el día discutiendo entre ellos. Digo, claro, porque no han llegado aquí. Son niños guiando a otros niños. Normal. ¿Cómo vas a dirigir tú a nadie si tú mismo no has llegado aquí? Eso no se puede, ¿vale? Por eso, la labor de acompañar normalmente solo es posible cuando uno ha sido o está siendo dirigido o acompañado. A ver, yo sé que esto, especialmente en España hoy, es difícil, porque ¿quién ha pasado por un proceso de esto sistemáticamente? Muy poca gente. Yo, por ejemplo, sí, yo tuve esa suerte. Pero yo soy una persona afortunada. Yo tuve la suerte que de mis 17 a mis 23 años, una persona estuvo continuamente conmigo, pumba, 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 animando, sobre todo corrigiendo y exhortando. ¿Vale? Eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque aprendí muchas cosas en poco tiempo, cosas que me hubiera llevado años descubrir solo, gracias a que tenía una persona que se preocupaba verdaderamente por mí, las pude aprender muy, muy rápido y así pude crecer deprisa. ¿Vale? Ya sé que la mayor parte de nosotros pues no hemos tenido esta suerte, pero es importante que pasemos por ahí, porque un acompañante normalmente es alguien que ha sido acompañado. ¿Vale? Si no... El otro día me decía Pepón, el marido de Emma de León, él estuvo como todos los oficiales, altos oficiales de la Armada Española, pasó por el Juan Sebastián Elcano, por el buque escuela. Es un velero enorme por el que pasan todos los guardiamarinas, ¿no? Y él decía, una de las cosas que los guardiamarinas tienen que hacer es hacer los oficios más bajos de la tropa en algún momento determinado. Baldear la cubierta, sacar brillo a los metales, fregar y subirte al palo. ¿Por qué? Dice, porque cuando tú seas comandante de un barco, para que tú sepas lo que es mandar a alguien. Hasta que tú no has hecho eso, hay empresas, por ejemplo, grandes almacenes que mandan a sus directivos, por ejemplo, una semana a trabajar de reponedor. Para que tú sepas, cuando tú estás dirigiendo, para que tú sepas lo que son las cosas. Y puedas decirle a un reponedor, oye, eso no se hace así, O decirle a un marinero, marinero, eso no se limpia así. Y el tío te dice, ¿tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás? No, yo lo puedo hacer mejor que tú. Esa es mi autoridad. Por eso es importante haber pasado por este proceso. Es importante. Yo creo que tenemos que crear escuelas de acompañantes para que acompañen a la gente. Hay que crear escuelas de todo. Tenemos que hacer una universidad. Mira, yo le propondría a la conferencia episcopal que hiciéramos la universidad de la nueva evangelización.
una facultad de acompañamiento, otra de discipulado, otra de evangelización. En Estados Unidos hay universidades evangélicas así, ¿eh? Yo soy catedrático de evangelización mundial. Sí, 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 sí. La gente da sus clases. O yo soy catedrático de acompañamiento. Bueno, pues, ¿vale? No son tonterías, ¿eh? Yo creo que realmente es una nueva cultura que tenemos que ir asumiendo y que es muy importante. Bueno, yo creo que el proceso del acompañamiento tiene que ser, ya termino con esto, tiene que ser continuado, tiene que ser sistemático y tiene que ser realizado por la misma persona. Hay gente que dice, ¡buf! A mí me han acompañado muchísimo. He hablado con más gente. Digo, ¿cuál es la persona con la que más tiempo? ¿La persona con la que más tiempo has hablado te ha llevado? ¿Cuánto ha durado? No, un mes. No, eso no funciona. ¿Por qué? Porque tú necesitas un proceso sistemático. Por ejemplo, cuando tú haces una terapia en psicología, siempre te dicen, escoja un terapeuta bueno, pero una vez que escoges a un terapeuta, normalmente sigue con el mismo. No vayas cambiando de uno a otro, porque entonces no atas nada. Igual que un médico, ¿no? O sea, hombre, ten un médico, sea bueno o sea malo, ten un confesor, sea bueno o sea malo, porque esa persona te puede seguir un poco en profundidad. Si tú no has tenido un acompañante durante un cierto tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, tú no has sido acompañado realmente. Da igual que hayas oído aquí, que hayas leído allí, que hayas ido a una charla de no sé dónde, que haya venido no sé quién a hablar a tu grupo de jóvenes. Da igual. No te creas que has sido acompañado, no te lo creas, porque no lo has sido. No has experimentado ese proceso. Es importante experimentarlo, ¿vale? Bueno, podríamos hablar más, ya lo voy a dejar aquí, pero sí que es interesante que si queréis hacer alguna pregunta, porque este es un tema para preguntar mucho, la podáis hacer, yo la contestaré con sumo gusto. ¿Está todo claro? Jo, qué bien. Sí, da gusto. ¿Cómo se escoge a un acompañante? ¿O eres escogido? Yo creo que nadie debería imponerte a un acompañante, ¿vale? Pero vale más un acompañante impuesto que ningún acompañante, ¿vale? Hombre, yo pienso que el carácter siempre está bien que tú estés con una persona con la que te sientes un poco que te entiende, ¿no? Hay veces que hay caracteres muy incompatibles. Normalmente, si es una persona medianamente madura, se va a adaptar a tu carácter, ¿vale? Pero yo creo que es mejor poder elegir, siempre que se puede. No siempre se puede elegir. En todo caso, ya digo, un acompañante no ideal es mejor que ningún acompañante. Un acompañante malo es peor que ningún acompañante. Eso también se da, ¿eh? Por ejemplo, una persona que... A ver, yo he visto personas inequívocamente taradas al frente de comunidades o acompañando a gente. Eso, claro, eso no. O sea, si tú estás tarado... Yo hablé una vez con una monja que bueno, me contaba cosas de superioridad. Digo, bueno, es que esta mujer está mal de la cabeza, es que está mal de la cabeza. ¿Vale? Yo por eso creo que el acompañante también debe tener su acompañante. Es decir, esto es una cadena. Es decir, vamos a ver, no hay nadie que yo diga, yo soy el super mega acompañante mundial. Yo no soy acompañado por nadie. Hasta el Papa tiene su confesor. Y el confesor del Papa me imagino que le dirá las cosas, como debe ser. Para eso es el confesor. Y el Papa tiene su predicador. El Papa dice, no, yo me pongo delante del espejo y me predico a mí mismo. No, eso no es así. Eso no es así. No, yo pienso que todo el mundo... Por eso es tan importante la comunidad, porque la comunidad, al ser una familia, todo esto finalmente descansa en la comunidad, ¿vale? La gente o las personas que piensan que hoy en día lo que priman son los métodos de evangelización, ¿no? O yo, con todo el respeto, yo creo que no saben lo equivocados que están. La clave de la evangelización siempre es la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es la que soporta todo. En la comunidad es donde unos
nos ayudamos a los otros y donde podemos observar las cosas que están bien, las cosas que están mal. Una persona, por ejemplo, que es una tarada y que está acompañando, pero que a su vez no es vigilada por nadie, puede hacer un daño tremendo. Pero en una comunidad normal esas cosas se ven. O cuando una persona está pasando por un momento de su vida, por una crisis o por lo que sea, que no debe acompañar a nadie. Es decir, mira, para un poquitín y arregla esto, no sigas haciendo estas cosas porque tú necesitas recuperar. Claro. Siempre tienes que tener a alguien por encima de ti. Siempre. Siempre tienes que dar cuentas a alguien. ¿Vale? Yo el otro día escuché un podcast de Rick Warren que él decía una cosa que me gustó mucho. Él dice, todas las personas, pero especialmente los pastores, necesitan 4 tipos de personas a su alrededor. Necesitan mentores, alguien un poco mayor que tú. Aunque hayas llegado al primer paso de la madurez, después vas a necesitar un director espiritual. Un director espiritual ya no trabaja tanto en tu santidad, sino que trabaja más en el ámbito del discernimiento. Yo, por ejemplo, ahora la dirección espiritual no me ayuda tanto a crecer personalmente, pero me ayuda mucho en el ámbito, me ayuda muchísimo en el ámbito del discernimiento espiritual. Así como la primera parte es ayudar a que la persona llegue a un cierto nivel, la segunda parte es ayudar a que la persona tome las decisiones adecuadas que le van a llevar a dar más fruto en su vida. Es más bien una cuestión de discernimiento, la dirección espiritual. Y a mí, por ejemplo, a ese nivel, en los últimos años, la dirección espiritual me ha ayudado enormemente. A nivel de crecimiento, no mucho. Pero a nivel de discernimiento, vamos, no lo pagaría con todo el oro del mundo, lo que mi director espiritual me acompañaba a nivel de discernir cosas, de tomar decisiones importantes. ¿De acuerdo? O sea que eso sí que es importante. Pero como digo, todo descansa en la comunidad. La comunidad es la clave del asunto. Rick Warren decía que necesitamos acompañantes o mentores. Decía que necesitamos modelos. Decía, ¿qué es un modelo? Un modelo es un acompañante muerto. Claro, dice, porque es que tú nunca sabes la referencia que tienes, a lo mejor la lía al final de su vida. ¿Sabes? Dice, pero ya cuando está muerto ya no. Cuando ya estás muerto, estás muerto. Dice, necesitamos modelos que son personas que hayan muerto ya, que hayan, como dice Pablo, corrido la carrera hasta el final, recibido la corona de gloria, y que tú puedas inspirarte en ellos. Tú digas, yo quiero ser como ese tío, como esa tía, yo quiero ser así. Que leas sus vidas, que veas las estrategias que utilizaron, que aprendas de sus tentaciones y sus errores, que le sigas, porque son modelos. En el fondo, los santos no es más que eso. No es más que eso. A mí cuando algún hermano evangélico me dice el culto a los santos, digo, pues vosotros hacéis lo mismo. Los santos son personas que han corrido la carrera hasta el final, que han llegado a la meta, que han muerto en amistad con Dios y que son un modelo para todos los demás. Eso es un santo. Y hay santos católicos y santos evangélicos y ortodoxos. La tercera cosa, cooperadores. En tu trabajo tú siempre vas a necesitar gente que coopere contigo. Siempre vas a necesitar hermanos de comunidad que estén trabajando contigo, si quieres que tu trabajo sea fructífero. Y la cuarta cosa, decía él, es amigos. Amigos. Mentores, modelos, cooperadores y amigos. Me gustó mucho ese podcast. Estuve dándole vueltas después todo el día, muy interesante.